¿Y te imaginas que con 1 euro se pudiera ayudar a millones de personas? Pues se puede. Déjame que te presente a un invitado muy especial, creador del teaming en el mundo y ahora también mentor y director de RSC en el Campus 360. Déjame que te cuente. Gil Van Eyle es holandés, pero vive en España desde hace más de 20 años. Es emprendedor de vocación, trabajó como director de marketing en diferentes multinacionales, fue ayudante personal del entrenador de fútbol Frank Rijkaard en su época del Fútbol Club Barcelona y creó su propia empresa que daba trabajo a 50 empleados. Consiguió uno de sus sueños de la infancia, conducir su propio Porsche, pero un día lo perdió todo y la vida le cambió. En 1998 nació su hija Mónica, afectada de hidrocefalia, y eso cambió por completo su escala de valores y su forma de ver y entender la vida. Ese cambio de valores y de vida dio lugar a Teaming, una preciosa iniciativa solidaria con la que con una donación de 1 euro al mes se podía ayudar a personas con enfermedades como Mónica. Hoy, 22 años después de ese momento, lleva recaudados casi 25 millones de euros a través de cientos de empresas solidarias en el mundo. El resto de la historia nos la va a contar este amante del bádminton, runner hiperactivo y también amante de Prince, ¿verdad, Gil? También. Muchas gracias. Pues gracias a ti, encantada por tenerte en los estudios tan bonitos de Negocios Televisión y encantadísima de que nos cuentes cómo empieza esta iniciativa y sobre todo vamos a empezar por el principio, ¿no? Cómo la vida te puede cambiar en cuestión de segundos, ¿verdad? Totalmente, sí, es un poco lo que has dicho en la introducción. En mi caso era el nacimiento de mi hija Mónica, que nació en octubre de 98, es decir, hace 22 años. Y es el típico, bueno, los ingleses dicen el wake-up call, el despertador que a veces necesitamos en la vida para darnos cuenta realmente, bueno, lo que es importante en la vida, lo que es la felicidad, y eso en mi caso era el nacimiento de mi hija, que me acuerdo muy bien que cuando detectaron el problema, los médicos nos dijeron que estadísticamente es casi imposible que estas cosas pasan, pero pasan. Entonces, bueno, es un poco como, bueno, accidentes de tráfico, cosas que nosotros todos sabemos que existen, que están por ahí, pero de alguna manera siempre pensamos que esto pasa a los demás, ¿no? A mí no me va a tocar hasta el día que le toca, y es lo que me pasó con mi hija Mónica. Claro, sí cuento, y es una historia muy larga, pues son muchos años, pero yo me quedo realmente con una parte muy positiva, porque me atrevo a decir que hay un claro antes y un después, e incluso me atrevo a decir que soy bastante más feliz ahora a nivel personal y también a nivel profesional, bueno, gracias entre comillas a lo que ocurrió con Mónica, porque por esta circunstancia pues de repente entré en contacto con, bueno, otras personas, otras empresas, el tercer sector, las fundaciones, y ahí realmente empieza la historia del teaming. Mónica tenía que estar aquí para algo, ¿no? Dejas de darle importancia al por qué y empiezan a existir los para qué, ¿verdad? Es algo que Totalmente. tú dices mucho también. Sí, esto es una cosa que es muy simple de explicar, pero realmente es así. Cuando estás dentro del problema, lógicamente, cuando todo esto te pasa, no vas a pensar qué bonito todo, no, solo ves la parte negativa, que es lo más normal. Pero ahora miro atrás y sí que veo que este por qué se ha convertido en un para qué, ¿no? Porque realmente veo que, bueno, que a veces necesitas este tipo de cosas en la vida que te hacen despertar, y que te inspiran a crear incluso proyectos, que es el teaming, que ahora lo vamos a explicar en más detalle, sí. Pero en mi caso era la clara inspiración para crear un proyecto para ayudar a, bueno, niños como Mónica y mucha más gente y causas sociales en general. Bueno, nace Mónica, cambia tu vida y ahí empieza a surgir algo en tu cabeza que da lugar a teaming. Cuéntanos cómo es ese proceso, sí. Cómo nace esa idea y bueno, cómo llegamos a donde estamos hoy con 25 millones de euros recaudados. ¿Cómo empieza todo? Bueno, realmente empieza por una necesidad, es decir, mi hija la estaban tratando en una pequeña fundación para niños discapacitados como ella, y lo que todos sabemos, la gente hace cosas maravillosas, pero
pero faltan muchos recursos, ¿no? Entonces, con un grupo de padres yo empezaba a hacer lo típico, ¿no? Ir a una empresa, hablar con una persona y pedir una cantidad, como 5 o 10 mil euros, y me di cuenta que realmente era muy difícil conseguir los fondos para una pequeña fundación de esta manera, y ahí surgió la idea de, digamos, bueno, girar la tortilla y de decir, oye, puedo ir a las mismas empresas, pero en lugar de pedir una gran cantidad voy a pedir un trabajo en equipo, y de ahí surge el nombre de teaming, que yo siempre digo que no soy muy creativo con los nombres, ¿no? Pero vamos, bueno, mercado, marketing, equipo, teaming, ¿no? Ahí acaba mi creatividad. Pero lo que yo pensaba en teoría, que sí que es cierto que hoy en día se está aplicando en más de 40 países, en miles de empresas y bueno, son muchos millones recordados, pero yo pensaba primero en teoría que tiene que ser posible que en una organización la gente que quiera, los empleados que quieran, voluntariamente destinan solo 1 euro al mes de su nómina. Creo que estamos todos de acuerdo que 1 euro al mes es lo mismo que nada, es una cantidad simbólica, y pensaba que bueno, esos euros se pueden poner en una cuenta interna de la misma empresa y democráticamente, muy de abajo hacia arriba, para decirlo de una manera, entre todos los empleados que participan, pues se elige democráticamente a quién destinar esos fondos, ¿no? Esto era mi idea, bueno, teórica, muy sencilla. Ese es el sistema que ideas en tu cabeza y de repente pasa de estar en tu cabeza a ser una iniciativa real. Supongo que ese comienzo, como en todo proyecto, tampoco sería fácil, aunque cuando hay algo de tanto corazón detrás, bueno, yo creo que también las puertas se abren automáticamente, ¿no? Es verdad, como yo ya antes de mi hija Mónica, como has dicho en la introducción, yo ya era emprendedor, he pasado por cosas bueno, de éxito, fracasos, quiebras, absolutamente todo, pero sí que cuando yo tenía esta idea solidaria en la cabeza, sí que siempre me gusta pensar en grande. Yo pensaba, oye, esta idea es tan simple, tan directa, solidaria, transparente, de una manera quizás un poco inocente. Yo pensaba, esto de aquí en 4 días, hasta en la China la gente va a hacer el teaming, ¿no? Y esto no pasó. Yo sí que me lo creía de corazón. No ha pasado todavía. Estamos en ello, exacto, estamos en ello. Pero sí que es cierto, en la primera fase yo estaba explicando esta idea solidaria a las empresas y la gente me preguntaba, oye, ¿tú qué ganas con esto? ¿Dónde está el truco? Claro. Yo me hubiera preguntado lo mismo antes del nacimiento de mi hija y por eso también siempre explico la historia personal que hay detrás, ¿no? Pero en un principio, y a veces lo cuento como anécdota, yo me acuerdo que había una página web, una primera página web que explica cómo hacer el teaming, que yo pensaba que había ya miles de visitas y me di cuenta que había 4 visitas al día, ¿no? Sabiendo que una era yo mismo, otra era mi mujer y 2 que se habían equivocado, ¿no? Pero como emprendedor sí que he aprendido, y creo que esto lo reconocemos todos, que cuando tú te crees de corazón en algo y te lo crees de verdad, es cuestión de no tirar la toalla y a partir de ahí pasan pequeños milagros y de repente el teaming empezaba a arrancar poco a poco y después empezaba ya a disparar. A dispararse y el recorrido que le queda. Al final el sistema es muy sencillo, es donar 1 euro de tu nómina pues directamente a una cuenta y luego eso va a una fundación o a las distintas fundaciones que elijan ese proyecto, ¿no? ¿Cuántos países hay en este momento haciendo teaming y cuántas empresas hay ya detrás? Bueno, empresas detectadas que sí. Conocemos con nombre y apellido, que hemos diferentes, bueno, hay diferentes estudios, son más de 1000. A veces me entero de casualidad que hay empresas que están haciendo teaming a lo grande y yo ni lo sabía. Es decir, es un movimiento que ahora ya está un poco fuera de control, que es una cosa que yo siempre quería. Y ya son, bueno, también hay una página web, porque hoy en día también hay una plataforma que es una red social para hacer teaming incluso fuera de las empresas. Ahí también se puede comprobar que son, bueno, cada mes medio millón de euros y esto no para de crecer. Pero ya es muy difícil dar un número exacto, lo único que vemos es que esto no para de crecer, pero también estamos en un punto, después de tantos años, que hay una base tan buena y testimonios tan buenos que vamos a escuchar ahora, que esto te da todavía más ganas de decir, oye, esto lo tiene que conocer todo el mundo y esto lo debería hacer cualquier empresa, ¿no? Yo siempre tengo la idea de que antes no conocíamos el marketing y ahora cualquier empresa tiene un responsable del marketing. Pues mi visión, mi sueño es que en el futuro cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, tiene su propio teaming manager, como yo lo llamo, que es la persona quien lo coordina internamente en la empresa, y yo estoy completamente convencido, no sé cuándo, pero esto pasará. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora y lo que tenemos por delante, llenar el mundo de teaming manager, porque la iniciativa es tan bonita que al final pues bueno, tiene que estar ahí de manera masiva, desde luego, y vamos a impulsarla
pues bueno, con todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza. Desde luego, bueno, también es cierto que las empresas cada vez más están recibiendo hacer responsabilidad o ser responsables sociales corporativamente, ¿no? O sea, ya empieza a ser pues una tónica, ¿no? Exacto, realmente me sorprendió cuando yo empezaba a explicar el teaming, bueno, casi por el mundo, sobre todo mucho en Latinoamérica también. Tengo que decir que casi de accidente me he convertido en un experto en la responsabilidad social corporativa, que en un principio ni sabía lo que era. Yo explicaba la historia del teaming y había cada vez más responsables de recursos humanos y de RSC, la responsabilidad social corporativa, que me decían, oye, realmente es una acción social para una empresa preciosa porque es muy de abajo hacia arriba, es un auténtico trabajo en equipo, no es solo captar fondos para una fundación, también es realmente unir a compañeros, incluso el teaming te da una cierta foto de cómo es la capacidad de trabajo en equipo de una organización. Y entonces, bueno, resumiendo la historia, que realmente, por eso digo de accidente, el teaming se convirtió en una herramienta potente hoy en día para cualquier responsable de recursos humanos o de RSC en empresas medianas y sobre todo grandes. Bueno, fenomenal. Además, tú has contado tu historia en un libro titulado ¿Cómo dejé de ser un idiota? Ahora lo que queremos también es que las empresas dejen de ser idiotas y todas se unan al movimiento de teaming y de RSC, que tanto ayuda, ¿verdad? Sí, este título, lo conseguiremos, ¿verdad? Sí, lo había puesto porque yo creo que también lo que es cambiar el mundo, que suena muy grande, pero todo es empezar contigo mismo. Claro. Y en este libro he explicado, bueno, mi historia personal, y también es cierto que antes del nacimiento de mi hija Mónica yo sinceramente no había pensado nunca en ayudar. Yo admiro profundamente que la gente ayuda porque sí, porque simplemente ha nacido así, yo no era así. Y bueno, si miro atrás, mi vida antes del nacimiento de Mónica era únicamente, bueno, sobre todo muy material, y he descubierto que todo está en el equilibrio, ¿no? No hay nada malo en ganar mucho dinero, tener buenos coches, casas, lo que sea, pero también hay otra parte y creo que todo está en el equilibrio. Todo está en el equilibrio y en encontrar cómo llevarlo y hacerlo grande todo. Y vamos a escuchar a gente que está feliz porque te ha encontrado en su camino, porque hacen teaming o se han beneficiado del teaming, les has podido ayudar y les has dado esa posibilidad. ¿Qué te supone más satisfacción realmente? La verdad es que lo que más me gusta, como te puedes imaginar, es bueno, ver los resultados, ¿no? En un principio era resultado para esta pequeña fundación en Barcelona que ayudaba a mi hija, pero ahora ya viendo el resultado, que parecen simples números, pero lo más bonito es realmente escuchar los testimonios e incluso lo que hacen muchas empresas, y eso es muy importante, que cuando han recaudado una donación teaming, es no simplemente hacer la transferencia, lo que hacen muchas empresas es incluso visitar con un grupo de empleados la causa social o que la fundación venga a la empresa a dar una presentación, y eso es realmente lo que todavía, y lo he visto muchas veces de cerca, lo que emociona a la gente y lo que une a compañeros, ¿no? Pues si te parece vamos a escuchar ya al primero de los testimonios, porque cuando hablamos de teaming podemos imaginar muchas cosas, pues cómo se implican los trabajadores de una empresa, cómo se apoyan los proyectos o cómo se crea equipo, pero lo que de verdad nos da una dimensión de lo que significa que miles de empresas hagan teaming son los testimonios reales de los que se han beneficiado de esta iniciativa.